escuelas del protocolo COVID. Primero, en ninguna escuela se va a exigir el pase sanitario. Nosotros desde la ciudad ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, seguramente en acuerdo con su médico pediatra, decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos. Segundo, vamos a eliminar el sistema de burbujas. No más burbujas. Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres. Con el aislamiento de las burbujas también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, cuando había un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar solo el chico o el adulto que dio positivo. Jairo, vos tenés chicos en edad escolar, obviamente, que van al colegio en Cava. Sí, voy a tener uno en segundo y otro que en cuarto. Bien, ¿y estos cambios que anunció Larreta, te parecen correctos? ¿Te parece que relaja demasiado? No, me parece que van en línea con lo que un poco también se venía dando hacia fin de las clases del año pasado. Sobre todo lo que más se notaba eran los cuidados, las burbujas, pero había más relajación, no en los cuidados, pero sí estábamos todos un poco más factibles a acceder a cambios porque vos ibas viendo que iban evolucionando los días y lo que al principio era cualquier chico con temperatura hacía que fuera un mundo y aislaran, etcétera. Eso ya había ido cambiando hacia el final de las clases. Mi perspectiva, no quiero representar a nadie como padre puntualmente, me parece que sí. Estaba preguntando el tema barbijos. Barbijos a partir de cuarto grado en el aula sigue siendo obligatorio. O sea que voy a tener mayor, la más chica, el más chico va a estar sin barbijo en el aula. Pero el más chico, por ejemplo, el año pasado, en primer grado, ¿llevó barbijo en algún momento? Sí, estaban siempre con barbijo. Y ahora ya no. Y ahora no, pero el año pasado sí, barbijo siempre. Bien, entonces repasamos los cambios más importantes. No barbijo hasta cuarto grado, no más burbuja adentro del aula, no más pase sanitario, o en realidad nunca se exigió el pase sanitario. Claro, en realidad es la diferenciación respecto de lo que podía haber sido a partir de adelante, diciendo no vamos a pedirle que estén vacunados los chicos para que vengan, no va a haber pase sanitario. Y por se eso elimina el aislamiento por contacto estrecho. Esto significa que si algún chico llegara a dar positivo, sus compañeritos no tienen que aislarse y sí pueden seguir yendo al colegio. Ahí está. Claro, salvo que tengan síntomas. Salvo que tengan síntomas, que me parece que es como el cambio quizás más importante. Bueno, veremos cómo funciona. Todavía quedan 15 días y uno va viendo en la situación COVID, como decíamos a primera hora de la mañana, que los casos vienen a la baja. No solo porque hubo un cambio en la forma de testear, que eso era obvio que iba a dar casos a la baja, sino en la positividad. La positividad en el día de ayer fue del 33%. Si vos lo medís con el pico de la ola Omicron, que llegó a tener un 70% de positividad, estamos hablando casi de la mitad de los casos. Es cierto, es un día, la semana pasada estábamos en un 50%, una baja igual. Veremos cómo trabaja la positividad esta semana para saber si ya estamos en lo que sería la cola última de esta gran oleada de Omicron que, si no nos contagió a todos los argentinos, le pegó en el palo. Ahora, sobre este tema en particular, que para mí es uno de los temas centrales, por lo menos para todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires y tienen chicos que están en edad escolar, estamos en comunicación con Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Acuña, ¿cómo le va? Desde Radio Con Vos la saluda Gustavo Gravia y todo el equipo de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días al resto del equipo. Bien, la llamábamos para poder puntualizar sobre este nuevo protocolo que ustedes estaban imponiendo en la ciudad de Buenos Aires para la apertura de clases del día 21. Nosotros dábamos los títulos y usted me podría decir ¿por qué se tomó esta decisión de, por ejemplo, eliminar el aislamiento por contacto estrecho, de que no vaya a haber más burbujas? Las cuestiones principales, si nos la puede enunciar y explicar el porqué de la decisión. Sí, en primer lugar, todas estas medidas las estamos tomando, como venimos diciendo desde agosto del año pasado, para devolverles un poco de normalidad a los chicos en el espacio que más transitan y más significativo de la maternidad, que es la escuela. El año pasado volvimos a la presencialidad plena, dijimos que volver no alcanzaba, que había que seguir tomando medidas para recuperar los aprendizajes y también, y ahora lo vemos más que nunca, para recuperar el año
en el bienestar integral de cada uno de los chicos, que es lo que más se afectó, porque les hicimos cargar sobre sus hombros una enfermedad, la posibilidad de contagiar a sus familias, nos tuvimos más encerrados que a los adultos. Entonces hoy la vuelta tiene que ver con devolverles el espacio de normalidad, pero también poner un foco muy fuerte en la salud y el bienestar integral y en lo socioemocional. En cuanto a los aspectos operativos, lo más importante es que no va a haber pase sanitario para el ingreso a la escuela en ninguna de las instancias de la educación es obligatoria. Lo segundo es que, como bien dijiste, se elimina, primero se elimina como el concepto del protocolo, ¿no? De todas las normas extraordinarias que se fijaron, que dentro de la escuela eran un montón, muchas veces que en otras actividades económicas o sociales. Se elimina el concepto de burbuja, que significa que cuando hay un caso positivo de estudiantes, solamente se aísla el estudiante que dio positivo y no se aíslan los compañeros, no se aísla el resto del aula, se aísla el docente, el grupo de docentes, los adultos se aíslan con el mismo criterio que en el resto de las actividades económicas. Esto decía, hay un caso que da positivo, son 7 días para los vacunados y 10 días para los no vacunados. Y lo tercero es que el uso del barbijo va a ser obligatorio a partir de 4º grado y toda la primaria y toda la secundaria, pero de jardín y hasta 3er grado no es obligatorio el uso y nosotros desde lo educativo lo desaconsejamos porque se ha visto que es una barrera para los aprendizajes. En todas las evaluaciones que hicimos el año pasado en el primer ciclo, lo que encontramos es que lo más dificultoso había sido todo el proceso de alfabetización inicial, y esto con barbijos es más difícil porque es más difícil la lectura en voz alta, es más difícil entender la pronunciación, transformar las siglas y los sonidos de los fonemas en letras y en palabras. Entonces, para poder facilitar el proceso de alfabetización es preferible que los hijos no lo usen en los momentos de aprendizaje. Ahora no es obligatorio, sí. Significa que si hay una familia que todavía tiene temor, obviamente los chicos lo pueden seguir utilizando. ¿Y en el recreo o cuando están en los espacios comunes lo tienen que tener puesto? No, eso ya lo habíamos eliminado. En los recreos y al aire libre pueden quitárselo. O sea los chicos que... de vuelta. Usamos el término de no obligatorio porque queremos acompañar y entender a las familias que siguen con temor y que prefieren que sus hijos lo usen, o los mismos chicos que deciden si pueden dejárselo si se sienten más tranquilos. Sí, por supuesto. Hasta 3er grado el chico puede estar sin barbijo en la escuela. Exactamente. Bien, cuando usted habla de que se elimina el aislamiento por contacto estrecho, eso no incluye solo a los chicos, sino también a los maestros. Digo, una maestra que da positivo y estuvo, no sé, en la sala de maestros, estuvo en contacto con otro maestro de grado, ese maestro de grado que es contacto estrecho, si no presenta síntomas, no se aísla. Como en el resto de las actividades económicas, lo que sucede en oficina, lo que sucede en las oficinas públicas, lo que sucede en un banco, el mismo criterio para los alumnos. Lo más importante y el foco lo ponemos nosotros en las aulas, porque el año pasado lo que vimos es que por 22.700 casos positivos que se dieron a lo largo de todo el año, de una matrícula de más de 700.000 personas, estudiantes que transitan las escuelas, tuvimos que aislar a la mitad, en la mayoría de los casos, por casos sospechosos que luego no se positivizaron. Entonces tenemos la mitad de la matrícula que perdió 10 días de clases o más por casos que luego no fueron positivos. Por eso la importancia de poner el foco en que haya días de clase, que no se pierdan el esfuerzo extraordinario que están haciendo las escuelas, los docentes para tener más días de clase, para recuperar aprendizajes, que no se pierdan por casos sospechosos. Por eso lo que se aísla en casa de los estudiantes es solamente el niño o la niña que es dado positivo. Y sí, obviamente informamos a las familias para que estén atentos a los síntomas. Claro, ahora... No por síntomas, viste que antes con moco ya era un caso sospechoso y se aislaba todo. Sí. Todos los problemas de organización de las familias y de la escuela. Bien, Acuña, ¿usted tiene dato concreto y actualizado de cantidad de chicos en edad escolar vacunados en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Hoy los dimos en la conferencia de prensa, los dio el propio jefe de gobierno. Para el caso de los docentes, el 97%, o sea, más que la población general, hay una adherencia más alta, el 97% ya ha tenido doble dosis. Le hemos ofrecido la 3ª dosis al 100% y ya llevamos casi el 70% de los docentes que se han puesto la 3ª dosis. Para el caso de los adolescentes, la adherencia también es similar, hay cerca de un 93% de adolescentes que
ya tienen la doble vacuna, y en el caso de los chicos de 3 a 11 años es por encima, hoy debo formar el número, creo que por encima del 55% de adherencia a la vacuna. Y está planteado, se lo pregunto porque me pareció muy interesante lo que hizo Provincia de Buenos Aires el otro día con la noche de las vacunas, que pareció haber sido un éxito de llevar a mucha gente a vacunar. ¿Está planteado en algún momento unidades de vacunación móviles en los colegios para poder vacunar a chicos que por alguna razón en las escuelas públicas todavía no se hayan vacunado y los padres sí tengan la voluntad de que lo hagan? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es, pues nosotros ahí, y hoy lo nombramos, tenemos otra preocupación fuerte que tiene que ver con el calendario de vacunación obligatorio. Bajó muchísimo la vacunación de la vacuna que se da a los 3 años, la de los 5 o 6 años cuando empiezan la primaria, la de los 11 años, que son vacunas del calendario obligatorio. Estamos ya yendo, lo hicimos en verano, en las escuelas de verano, yendo con los centros de salud a vacunar a las escuelas de ese calendario obligatorio. Vamos a seguirlo ahora cuando inicien las clases el 21 de febrero, y hemos aumentado para la vacuna de COVID la cantidad de puestos disponibles, y estamos mandando información, y desde las escuelas también vamos a seguir mandando información para la vacunación de COVID. Pero por ahora el foco fuerte para que se refuerce el calendario obligatorio es pedir a las escuelas con las vacunas de 3 años, 6 años y 11 años. Bien, una frase realmente muy polémica suya sobre los chicos que habían perdido su escolaridad y algunos que no habían sido recuperados. Le pregunto específicamente cuál es el nivel de chicos que no volvieron al colegio a partir de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, y si quiere aclarar un poco aquella frase que, le soy sincero, sonó un tanto despectiva, puede ser realista o no, pero sonó un tanto despectiva sobre chicos que quizás estaban perdidos en pasillos de villas o en la droga. Si reflexionó sobre eso. Sí, mira, nosotros en la ciudad en julio del 2020 fuimos a buscar, teníamos identificados por la información que manejamos, porque tenemos legajo único, tenemos la información de forma centralizada y lo hicimos en colaboración con las escuelas, identificamos cuáles eran los chicos y chicas que habían perdido contacto con la escuela en julio del 2020. En julio del 2020, luego del receso de invierno, salimos con un programa centralizado que se llamaba De Sí Presente, a buscarlos casa por casa. Identificamos a cuáles estaban en la ciudad, cuáles estaban en países limítrofes, cuáles estaban en provincia de Buenos Aires. Derivamos al Consejo de los Derechos de la Provincia de Buenos Aires, que es la Secretaría de Niñez, los casos que tenían que seguir trabajando ellos. Hicimos un trabajo 1 a 1 y logramos revincular el 98% de esos estudiantes. Y ese relevamiento temprano también nos permitió identificar a chicos que estaban en riesgo de abandono, que si bien habían tenido un contacto con la escuela, su continuidad pedagógica era muy débil porque habían presentado trabajos de alguna materia, sobre todo en secundaria, pero de las otras 10 no habían presentado nada. Entonces esos 9.000 chicos no solamente los fuimos a buscar, sino que les ofrecimos la escuela los días sábados, la escuela de verano, seguimiento personalizado con cada uno de los estudiantes. Con lo cual, la verdad que hemos logrado no solo revincular a los que se perdieron, sino sostener en la escolaridad y garantizar que continúen en aquellos chicos que tenían continuidad más débil. Respecto, con lo cual, la verdad que en la ciudad esto, por el buen trabajo de las escuelas y por el trabajo de acompañamiento temprano hecho a tiempo, tuvimos muy buenos resultados. Con respecto a mi frase, si uno escucha todo lo que yo dije, se da cuenta del contexto en el que lo dije, por qué lo dije, y estaba hablando de la falta de información de la Argentina, la falta de información de esas jurisdicciones y el trabajo tardío de salir recién ahora a buscar a chicos que se habían desvinculado de la escuela. 2 años es mucho tiempo, en 2 años para un chico pasan muchas cosas, sobre todo en contextos vulnerables. Cuando yo dije que estaban perdidos en los pasillos de una villa, no tiene nada de despectivo, tiene que ver con la realidad que se transita en los barrios. Todos los que conocemos los barrios vulnerables sabemos lo que pasa y a lo que están expuestos, no solo ahora en pandemia, sino siempre los chicos que no tienen un espacio de contención como la escuela, y durante 2 años en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se les negó ese espacio. Ministra. Si vos hablas con cualquier referente social de la provincia del conurbano, de las villas, de los barrios de emergencia, un referente social, un referente religioso, te va a hablar de esto que te digo, donde la verdad es que los chicos no volvieron a la escuela, no se los fue a buscar, y después obviamente hay que seguir haciéndolo. Lo dije también en esa entrevista, hay que hacer el esfuerzo. 2 años después es mucho más difícil para todos los actores que intervienen, incluso para el chico volver a encontrar un vínculo. Ministra, sí. Volviendo a las nuevas pautas para la vuelta de clases del 21 de febrero, le hago un picadito. O sea, si un padre no vacunó a sus hijos, lo puede mandar igual, nadie le va a decir nada en la escuela.
lo puede mandar igual, por supuesto. Ya está el tema del barbijo también. Ingreso escalonado, había distintos horarios, había que estar viendo cuánto te tocaba. Era una crisis. Se elimina el ingreso escalonado, se elimina la toma de temperatura en el ingreso, se eliminan las señaléticas. No te toma más temperatura. No se toma temperatura, se elimina la señalética que marcaba que unos iban para un lado, los otros para el otro. Los grados se pueden mezclar, se pueden hacer recreos en común. Para eliminarse el concepto de burbujas, se elimina esa restricción de quiénes se podían cruzar con quién dentro de la escuela, que sabíamos que se cruzaban fuera de la escuela, pero adentro nos dejábamos encontrar. Se eliminan las restricciones que había para las clases de educación física, que todavía seguían teniendo algunas restricciones, lo mismo para las clases de música. Tratamos de volver a la normalidad de lo que era el funcionamiento, con todas las ventajas y lo que aprendimos, ¿no? Los productos de limpieza que estaban recibiendo especialmente para cubrir las condiciones vinculadas al COVID en especial, más allá de lo habitual, Vamos lo van a seguir, sí, porque la higiene tiene que ver con el cuidado de todos más allá de esta pandemia, con lo cual esos momentos de higiene que además dentro del funcionamiento de la escuela se habían creado como momentos específicos para la limpieza, para la higiene, van a seguir manteniéndose porque hacen al cuidado de la salud integral, no solamente de COVID, así que por supuesto, pero van a seguir como recomendaciones, no como parte de un protocolo como tal. ¿Finalmente va a haber medidores de dióxido de carbono en las aulas? Nosotros sí, durante todo el año. Me acuerdo que vos me preguntabas siempre. Sí, eso, parece que tuviese una fábrica que vende medidores de dióxido, pero no, vi que funcionaba mucho en Estados Unidos y lo ponían como un requisito barato de mucho impacto. Totalmente, durante toda la segunda mitad del año pasado lo hicimos con las empresas de mantenimiento, pero además lo hicimos con todo el servicio de, no sé leer el nombre del organismo nacional que generaba el control de estos medidores, porque no eran cualquier medidor, sino que tenían... ¿Pero hay en la escuela? Yo no vi en la escuela nuestra. No están en la escuela, no tiene la escuela, sino que van personas a hacer las mediciones en todas las escuelas. Estuvimos haciéndolo durante todo el año pasado, sí. Y lo último, no sé qué nivel de acuerdo tienen estas medidas con los gremios de la ciudad, y se lo pregunto, eso en primer lugar, y en segundo lugar, había algunos gremios que reclamaban que aquellos docentes que tuvieron COVID durante las vacaciones pudieran extender sus vacaciones por el periodo que estuvieron infectados. Sí, nosotros todas estas medidas las hemos informado y las hemos comunicado con los gremios, porque tenemos mesas permanentes de diálogo sobre condiciones de trabajo, sobre las medidas excepcionales de COVID, y no ha habido ningún comentario contrario. Esa diferencia fue de algunos sindicalistas que plantearon un problema que no es un problema de los docentes, sino de algunos que plantearon un privilegio para los trabajadores de la educación por sobre el resto de los argentinos que nos hemos contagiado en vacaciones y que no reclamamos luego recuperar esos días porque nadie elige en qué momento contagiarse. Pero fue un reclamo de algunos dirigentes sindicales que no creo que refleje el sentir ni el interés de la mayoría de los maestros que están todos los días en las aulas. Bien, Acuña, le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Con Vos, sobre todo la explicación sobre cómo comienza la escuela a partir del lunes 21 de febrero. Ojalá tengamos un año muy fructífero en todo lo que tiene que ver con la educación de los chicos. Le mandamos un saludo grande desde Radio Con Vos. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Bien, era la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dando las pautas de lo más importante, ¿no? Que tiene que ver cómo va a ser el regreso de los chicos al colegio a partir, insisto, en Ciudad de Buenos Aires del lunes 20.